Buenas tardes, ¿cómo están? A los que ya saludé, a los que no, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy el tiempo de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, y para ello vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe esta mañana. Vamos a dirigirnos a Dios. Señor, gracias porque esta tarde podemos estar aquí juntos y podemos estar listos para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que nuestros corazones los dirijas de tal forma que tu Espíritu nos ilumine, abras los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Te suplico que tu Espíritu poderosamente obre en mentes, en corazones que no pueden entender tu palabra, porque este es un asunto que solo tú puedes determinar. Te ruego, Señor, que aquel que no oiga hoy escuche, aquel que no ve hoy vea, y te ruego por los que somos creyentes, te pido que nos ayudes, Padre, a estar concentrados en tu palabra, Señor, a estar dependientes de ti todo el tiempo. Te ruego que me ayudes, Señor, que sea para tu gloria este tiempo. Dirígenos esta mañana, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes otra vez. Vamos hoy a tomar el tema del arrepentimiento en el Salmo 51. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento es un tema central en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista llamó a las multitudes al arrepentimiento. Cristo en Marcos 1:15 llamó al arrepentimiento. En el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, el arrepentimiento está en el centro, aunque hoy no es una idea popular. Aún para cristianos, el día de hoy el arrepentimiento es un asunto de segunda importancia para algunos. Algunos piensan, siendo aún cristianos o diciéndose cristianos, que se trata la vida cristiana simplemente de tener fe. Yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en un Salvador. Pero dejan a un lado una parte esencial de la fe, o que va de la mano con la fe, y esta es el arrepentimiento. La vida cristiana no solamente consiste de creer en Cristo, sino del arrepentimiento de nuestros pecados. Hay quienes piensan, yo solamente creo en Cristo y puedo vivir la vida que yo quiera porque creo en Él y Él es mi Salvador. Escuché de una pareja que eran los líderes, un hombre y una mujer, líderes de los jóvenes en una iglesia, pero vivían en unión libre. Era un hombre y una mujer, un joven y una joven. Entonces, pero ellos enseñaban la palabra de Dios. Cuando un joven, pues de la misma congregación les dijo, oigan, pues ustedes están enseñando la palabra de Dios a los jóvenes y la palabra de Dios está en contra de lo que ustedes están practicando. Sí, dice el joven. Sí, cierto, dice. Pero no te confundas, le dice. Yo soy cristiano, dice. O nosotros somos cristianos, pero no discípulos de Cristo. Esa es una idea totalmente extraña a la palabra de Dios. Aquel que cree en Cristo es discípulo de Cristo y se arrepiente de su vida en pecado. Sin arrepentimiento, de hecho, no hay salvación. Hoy día vamos a ver la historia de un hombre que experimentó el arrepentimiento genuino y experimentó, debido a esto, la restauración de Dios y el gozo que le trajo la relación restaurada. El Salmo 51 está escrito por el rey David. Un hombre que atravesó por muchas luchas, un hombre que aún la Biblia le llaman en el Antiguo Testamento un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando ves esa historia, aunque Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, tú dirías, pues era un ejemplazo el rey David. Cuando ves la historia que hoy vamos a ver, vas a ver que su vida no fue ejemplar. Y aún así Dios le llama el hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, el rey antecesor a David, si tú comparas la vida del rey David con el rey Saúl solo desobedeció en dos cosas importantes que al final dirías tú, bueno, no son mucho. No quiso ofrecer un sacrificio y después quiso hacer su voluntad y cuando Dios le dijo, se acabó tu reinado. Pero el rey David vamos a ver que cometió pecados mucho más escandalosos y aún así la Biblia le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Una idea que los hermanos mayores no aceptan, como hemos platicado. El hermano mayor, según la parábola del hijo pródigo, no acepta que una persona que peca sea llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque el hijo mayor dice, el que se porta bien, el que hace siempre bien las cosas, es el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver que dentro de esta idea de un hombre conforme al corazón de Dios, para David no era la perfección, sino que David tenía un Salvador.
un redentor, que David tenía a alguien que lo había restaurado, lo había limpiado a pesar de sus pecados más vergonzosos y escandalosos. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas para pecadores. Y aquí, mis hermanos, es un cuarto lleno de pecadores. Vamos a leer 2 de Samuel, por favor. Todavía no llegamos al Salmo 51, porque ese es el Salmo de arrepentimiento del rey David. Pero vamos a ver la historia para que nos contextualicemos. Así que, por favor, busquen el libro de 2 de Samuel. Vamos a leer desde el capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. En sus Biblias hay un índice, para los que no lo encuentran rápidamente, ahí vean un índice o acérquense con su hermano de al lado. Biblias electrónicas se vale, es más rápido de encontrar, yo creo, para algunos va a ser más sencillo, para otros ya lo tienen, está excelente. Los que lo tengan, esperen tantito porque vamos a leer bastante. Los que lo tengan, esperen tantito a los demás hermanos, aquí a los demás presentes, porque vamos a leer un poquito todavía del capítulo 11, segundo de Samuel 11, no lo voy a proyectar. Ahí está. Ok, busquen a alguien porque vamos a leer bastante, entonces no quiero que se pierdan, pero vamos a contextualizarlo. Dice, en el capítulo 11, en algunas Biblias ya trae el título, que no es un título inspirado, ¿verdad? Es un título de la editorial que dice David y Betsabé. Ya conocemos mucho la historia, pero vamos a repasarla para ver lo que está pasando con este hombre, el hombre conforme al corazón de Dios. Así le llama Dios. Dice así. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, no, tomen nota de este detalle importante, cuando los reyes salen a la batalla, en este tiempo, seguimos leyendo, dice, David el rey envió a Joab, que era su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, a los enemigos de Israel, y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Hasta aquí, hermanos, ¿dónde estaba David? Ahí en el palacio. Pero era el tiempo, dice, aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes están en la batalla. Los demás reyes andaban en la batalla, ¿y David dónde estaba? De entrada, no estaba donde debía de estar. Ahí David, de vacaciones, de holgazán, lo que ustedes quieran decir, yo no sé qué estaba haciendo, pero no estaba en la batalla. Y ahora, vamos a leer el versículo 2, porque acuérdense que ahorita tratamos de entender lo que pasó con David. Para tratar de entenderlo, versículo 2 dice, y al atardecer, vean nada más, mira, nada más yo imagino un muchacho, un nini, y al atardecer David se levantó de su lecho. ¿A qué hora se levantó? Al atardecer el muchacho. O sea, los reyes andaban en la guerra, al atardecer se levantó de su lecho. O sea, ¿entiendes lo que está pasando con David? Sí, es como un nini, ¿no? Se duerme tarde, se levanta a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Miren nada más al rey David, el rey, el líder de Israel. Un líder que no solo tenía que ser un rey, un líder bélico y conquistador, sino un líder espiritual. El hombre conforme al corazón de Dios que tenía que llevar a liderar al pueblo en la adoración, en la guerra, en la exaltación y en la exaltación a Dios. Bueno, ¿qué le pasa? Versículo 2, y al atardecer David se levantó de su lecho, miren, se paró de la cama, pues, y se paseaba por un muchacho, David, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. ¿Qué andaba haciendo David? Trabajando, ¿verdad? No, se estaba paseando por el terrado de la casa del rey, mientras su ejército estaba luchando y otros reyes estaban en la batalla. Y desde el terrado, pues, se asoma, ¿no? Desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. De entrada, David, ¿qué haces en el palacio? ¿Qué estás de ocioso? Dice una frase, ¿no? Que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Te levantas tarde, David. No tienes nada que hacer, no estás trabajando, la gente está trabajando por ti. Miras a una mujer que se está bañando, en ese momento, atención, volteate y vete, David. Ya, por favor, le diríamos, si yo lo estuviera viendo, David, date la vuelta. Métete al palacio, vete a la guerra, vete con el ejército. Versículo 2, todavía estamos ahí. Vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso, lo notó, ¿verdad? Lo notó de inmediato. David, ya viste que es de aspecto hermoso, no te quedes mirándola. Versículo 3, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. No solo la miró, no solo vio que estaba hermosa, dice la Biblia, de aspecto hermoso, dice, sino que además mandó a preguntar. O sea, ya dio un paso más David. Oigan, y esa ceñito, señora, o como quieran decir, iba a decir señora, señorita, perdón, pero es lo que como se le diga.
Esa mujer. Perdonen, hermanos. Bueno, esa señora, esa mujer, perdón, hermanos. Esa mujer, ¿quién es? No dice, y alguien le dijo, ¿no es esa Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Le dicen, está casada, le dicen. A ver, David, ya te le quedaste viendo. Ya estuviste viendo que no debías de estar ahí arriba. Luego, bueno, está una mujer bañándose. ¿Qué hago? Dice David. No, pues volteate, ¿no? Como que, ¿qué hago? Y todavía manda a preguntar, oigan, ¿y quién es? No, está casada, David. Versículo 4. David, ya párale esa espiral descendente de pecado. Número 4. David envió mensajeros y la tomó. Estamos en un tiempo que los reyes se hacían la voluntad del rey, ¿eh? No era, oiga, le mandó a pedir permiso a la señora. Señora, ¿quiere usted subirse al carruaje? No. Le manda a pedir el rey que se venga y vaya al palacio, ¿no? Dice, entonces, David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Significa que tuvieron relaciones sexuales. Ahora, hay algunos eruditos bíblicos que dicen que esta frase de él durmió con ella no significa que tuvieron relaciones sexuales. Algunos piensan que él abusó sexualmente de la mujer. No es como que, pues te voy a enamorar. Era una mujer casada, simplemente tuvo un deseo sexual, la mandó traer el rey, y era un tiempo en que si no haces lo que el rey dice, te cortan la cabeza, punto. Es muy probable, no lo dice aquí, pero dice que él durmió con ella, no dice que durmieron juntos, pero quizás se puede tomar así, quizás se podría tomar así. Ahora, después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Hasta aquí todo parece que, bueno, David, su capricho, infidelidad, lo oculta, nadie sabe, anda de ocioso, no está en lo que debe, cae en pecado. Versículo 5. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy embarazada, rey David. Le mandan a decir a David, parece novela, ¿verdad? ¿A poco no parece novela del 2, del canal de las estrellas? Y le dice, sí, no, mejor, dice, está más buena, sí, la verdad sí. Le manda a decir, David, estoy embarazada. ¿Dónde estaba el esposo de Betsabé? Andaba en la guerra, él sí andaba trabajando, él sí andaba en lo que tenía que hacer. Y dice el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, al general, Joab, envíame a Urías, dice Eteo, al esposo. Y Joab, el general, envió a Urías a David. Versículo 7, cuando Urías, el esposo, vino a él, David le preguntó por Joab. Vean nada más a David. Ve el carácter de este hombre, conforme al corazón de Dios, lo estoy poniendo entre comillas. Ve lo que pregunta. Oye, ¿cómo está Joab? Preguntó por Joab. Por el pueblo. ¿Y cómo está el pueblo? Pregunta. Y por el estado de la guerra. Oye, ¿cómo va la guerra, Urías? ¿Ves nada más? Es como si llega el esposo del cual tuvo relaciones con su esposa y le pregunta, oye, ¿y cómo está el clima? ¿No? ¿Y cómo van? ¿Y qué dicen las noticias? ¿Y qué dicen los deportes? ¿Y cómo está la guerra? Se pone a platicar con él. Y luego ve el versículo 8. Si te das cuenta cómo David está urdiendo un plan, está siendo un tipo hipócrita, hablando con la persona que es esposo de la mujer con la que él durmió cuando no estaba y la mandó traer a la fuerza probablemente. Dice, versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, mételos en una tinita caliente, ¿no? Algo así le estaba diciendo, mete tus pies en una tina caliente o algo así, quizás le estaba diciendo, o es lo que yo entiendo, como descansa, lávalos, dice. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Además, le envió un obsequio al rey. Mira nada más. El rey David tratando bien. No, Urías, mira, tú vete a tu casa, báñate, aquí está un regalito. Pero Urías, dice el versículo 9, durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Versículo 10, bueno, aquí sucede que Urías no regresa a casa. ¿Qué es lo que quería David? Que se fuera con su mujer, que durmiera con su mujer y que cuando la mujer le avisara, pensara Urías que el niño era suyo. Pues es tu hijo, Urías. Igualito el rey David, pero es de Urías, ¿no? No, los mismos ojos del rey, mira nada más, pero es tuyo, sí, pero es tuyo, Urías, ¿no? Es lo que quería el rey David. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, es lo que trataba de hacer. Ahora, pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David el rey diciendo, Urías no bajó a su casa, versículo 10, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? ¿Por qué no descansas, Urías? Eso te mandé un regalito, no sé, le envié una botella, no sé. Versículo 11,
Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber, acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Le dice: no, aquellos hombres están matando y tú quieres que vaya con mi esposa, yo no voy a ir. No me voy a dar ese permiso, no puedo hacerlo mientras mi gente está muriendo en batalla, los hombres, el general, no voy a ser así de irrespetuoso con la gente y con el pueblo. Versículo 12, pero David. Entonces David cambió el plan, ¿verdad? David dijo a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Ahora, ¿qué hace David? Y lo embriagó, lo emborracha. ¿Sí notas la espiral descendente de una persona que está en pecado y que trata de ir encubriendo sus pecados uno tras otro? Pecas y tratas de encubrirlo de otra forma. No sirve la otra forma en que encubres y tratas de dar otro paso para volver a encubrir. Y tratas de ir encubriendo y eso le pasó a David. Pues ahora, ¿qué hacemos? Pues lo emborracho. La palabra siempre ha prohibido la borrachera. Él emborrachó a otro hombre con tal de que fuera con su mujer. Siguió cayendo David. Oh, David, ya párale, David. Sigues con lo mismo. Ahora vean. Estamos en el versículo 14. Y aconteció a la mañana, pero no descendió a su casa Urías. Y aconteció en el 13, el 14. Aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, al general, y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida. ¿Qué está haciendo ahora David? Le está mandando a matar. Sí, no salió mi plan de encubrir lo que hice. No se me permitió encubrirlo, se va a saber. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a matar al esposo. Soy el rey, nadie lo va a saber, como si se hubiera ido a la batalla, lo matan ahí al frente, me quedo con la esposa, me caso pronto con la esposa y no se sabe este asunto. Así que, versículo 15, en la carta había escrito: poned a Urías enfrente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que había hombres valientes. 17. Y los hombres de la ciudad salieron, pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías Eteo. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra. Hasta ahí, hermanos. Vamos a adelantarnos hasta el versículo 26. Al oír la mujer de Urías, Betsabé, que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando le pasó el luto, David mandó traerla a su casa. Lo que él había planeado, ¿no? Y ella fue su mujer, su esposa, y le dio a luz un hijo. Es lo que él planeaba, pues es mi hijo. Ya se murió el esposo, quitamos el estorbo, el plan salió conforme a lo que yo estaba pensando, salió todo bien. Encubrir, no, nadie se dio cuenta, nadie lo supo, es hijo mío, yo me casé con una viuda, nadie lo sabe, pero vean lo que dice. Dice: y le dio a luz a un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Había una cosa, David, ¿verdad? Había una cosa, un detalle, un pequeño detalle, que a los ojos de Dios no estaba bien, David. Hiciste un gran plan y tienes el poder, tienes la astucia, tienes la capacidad de encubrir, tienes la capacidad de que otros no lo sepan, tienes la capacidad de ser bueno con las palabras y de que otras personas no se den cuenta de tu pecado, David, ¿verdad? Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Aquí el que importaba era Dios, quien había visto todo desde el principio. Podía engañar, podía hablar, podía decir, pero había sido malo a los ojos de Dios. Capítulo 12. Entonces, vamos a leer una porción también del 12, dice: entonces el Señor, Dios, envió a Natán a David, el profeta. Natán el profeta a David el rey. Y vino a él y le dijo, vean la parábola que le cuenta este siervo de Dios, el profeta Natán. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel hombre que había venido a él.
Y vean nada más a este hombre David. Salió la justicia de David y dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, le dice Dios a David, te hubiera añadido muchas cosas. Ve nada más, observa lo que sucede cuando desobedecemos a Dios. No solo desagradó a Dios, sino dice, yo te hubiera añadido muchas cosas como estas si no hubieras pecado. Sí es cierto que confiamos en la gracia de Dios. Sí es cierto que confiamos en la cruz, pero a Dios le desagrada nuestro pecado, hermanos. Y sí es cierto lo que acaba de decir aquí, dice Dios, yo te hubiera añadido muchas bendiciones a ti. ¿Cuántas bendiciones te hubiera añadido Dios si siguieras el camino del Señor? ¿Cuántas bendiciones nos añadiría Dios si estuviéramos por el camino correcto? Si no tratáramos de encubrir pecado con otro pecado, en vez de confesar abiertamente a nuestro Señor y después a los demás, pero primero a Él en lo que hemos fallado. Y ve lo que sucede aquí. Dice el versículo 9, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has menospreciado la palabra del Señor, le dice, tú lo hiciste. Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y en ese momento se descubre lo que David había ocultado aproximadamente 1 año. Nadie lo sabía y Dios lo revela. ¿Entiendes? Nadie sabía el pecado, Dios lo saca a flote, así es Dios, con el que insiste en pecar si es su hijo. Nadie sabe lo que estás haciendo y Dios llega a un momento en que lo va a revelar porque es malo ante los ojos de Dios. Y si no me crees, espérate. Si hay pecados en los que no quieras confesar, en los que no quieras cambiar, que no quieras que otros sepan, que te estás ocultando por algún motivo, espérate un poco. Dios lo va a mostrar, porque a Dios le desagrada que sus hijos andemos en pecado. Y ve lo que pasa. Le da su disciplina. Versículo 10, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. ¿Entiendes? Despreciaste a Dios y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y ustedes saben, ya no quiero seguir con la historia de todo, primero de Samuel, pero ustedes saben que su propio hijo violó a las mujeres de la casa de David más adelante. Lean todo primero de Samuel, lean esa historia. En verdad, dice el versículo 12, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Dios de verdad toma en serio el pecado de sus hijos, hermano. Dios de verdad toma en serio el pecado de sus hijos. Y dice, entonces David dijo a Natán, pero aquí empieza el evangelio, hermano, las buenas noticias. Le dice, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Vean nada más la tremenda disciplina de Dios por pecador. ¿Qué le dice Dios? Sí, estás perdonado. Ya tu pecado está perdonado. Ya eso no te va a ser tomado en cuenta. Pero tu hijo va a morir. Porque me menospreciaste. Porque entendiste las advertencias. Viste la palabra. Menospreciaste la palabra, me menospreciaste a mí, trataste de encubrir, tomaste otros pasos para tratar de solucionar las cosas de acuerdo a tu manera, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? A mi manera. Dice Dios, no va a ser a tu manera, hijo. Es aquí donde empieza el precioso salmo, y vamos ahora sí al Salmo 51. Lo tengo enfrente si lo quieren seguir ahí para que sea más ágil. En este momento, cuando dice David, he pecado contra Dios, escribe este salmo. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento que el rey David escribe en un momento en que se arrepiente de su pecado genuinamente. Y dice así, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Antes de iniciar este salmo, hermanos, quiero que noten que este es un salmo inspirado por Dios, es palabra de Dios, por tanto es un modelo de arrepentimiento para nosotros. No es alguien orando unas palabras
Es Dios modelando cómo deben sus hijos arrepentirse o cómo deben de buscar el arrepentimiento de Dios. Cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, la palabra que usa para misericordia y compasión es una palabra hebrea. La palabra se pronuncia Gesed. La palabra hebrea Gesed puede ser traducida, hermanos, como compasión, misericordia o como amor inagotable. Él está diciendo a Dios, ten piedad, borra mis transgresiones, lávame de mi maldad, límpiame por completo, porque tú eres misericordioso. No le dice, porque estoy arrepentido. Inicia en Él. No le dice, porque ya la regué, porque veo mis consecuencias, porque mi hijo se va a morir, porque me vas a avergonzar delante de todos, porque lo iba a hacer y Dios se lo prometió y lo hizo. No es porque me vayas a avergonzar delante de todos, no es porque mi hijo, y ustedes verán que una semana estuvo orando intensamente, y hasta la gente veía que no comía, pero cuando se muere el hijo se levanta, porque sabe que dice, ya es mi disciplina, Dios así lo quiso. Él no dice, porque mi hijo se va a morir, porque mi hijo está muy enfermo, dice, ten compasión de mí, perdóname a mí, límpiame de mi maldad, conforme a tu misericordia, conforme a tu compasión. Entiendo mi pecado, pero es más grande tu compasión. Esta palabra Gesed, que se traduce como compasión, también se traduce en otras partes como un amor inagotable. Está diciendo, yo confío, yo creo en que tú tienes un amor inagotable. Desde la eternidad hasta la eternidad es tu amor hacia mí. Yo soy un pecador y de eso te agradezco, porque aún siendo pecador me amas. Hay una frase, hermanos, que ha modelado mucho mi vida con Cristo. Es un hermano llamado J.D. Greer, que seguramente le he dicho aquí varias veces. Dice así: Dios no me ama más cuando hago lo correcto, ni me ama menos cuando peco. Dios no me ama más cuando hago lo correcto, ni me ama menos cuando peco. Esto lo sabía David. Esto lo supo David. Dijo, porque tu amor es inagotable a pesar de mi pecado, te pido perdón. Te pido limpieza, porque tu amor no acaba, porque tu amor no varía, no es variable, es inmutable, es siempre perfecto, y a lo perfecto no le podemos añadir más perfección. Tu amor es absolutamente perfecto, es inmutable, de principio a fin. Mis pecados no hacen que tu amor varíe hacia mí. Mis pecados no hacen que tú te alejes. Mis errores, mis peores vergüenzas, como las de un asesinato, un adulterio, engaños, no hacen que tú cambies en tu disposición hacia mí, porque me amas. Me amas eternamente, con amor eterno, dice la palabra, te he amado. El amor Gesed es firme, es constante, de eternidad pasada hasta eternidad futura, dicen los teólogos. Ten piedad de mí porque soy pecador, le está diciendo David. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo decía, qué bueno que no soy como estos, y el publicano decía, ten piedad de mí. Dice, Señor, ten piedad de mí. Es lo que estaba diciendo David. Yo confío en tu misericordia. Es lo que dijo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Pero sé una cosa, que tú eres amoroso. El arrepentimiento no inicia en un remordimiento, en que te sientas mal, en las consecuencias, inicia con Dios. Si te has arrepentido por otras causas, también pídele perdón por esas causas a Dios y dile, quiero empezar contigo. Y sé una cosa, que tú eres amor, que tú eres perdón, que tú me vas a amar siempre, que no va a cambiar tu disposición hacia mí, que tu amor es firme, haga lo que yo haga. No importa si yo te soy indiferente, tú nunca has sido indiferente hacia mí y eso yo te lo agradezco, Señor. No importa que yo te haya dado muchas veces la espalda, porque he visto en el hijo pródigo que tú vas por mí y me regresas a casa. Yo fui la oveja perdida, la moneda perdida, y te gozas cuando llego a casa, a pesar de que no quise saber nada de ti, a pesar de que quise hacerlo a mi manera. Tú has sido siempre de amor inagotable y en eso confío. Por eso le dice, por eso dile a tu Señor hoy, si hay pecado que confesar, dile, borra mis transgresiones conforme a tus misericordias y conforme a tu compasión, Señor, porque sé que así eres. Dice David en el Salmo 51, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado conforme a tus misericordias. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. En ese salmo, hermanos, me van a disculpar un poquito porque no voy a ir progresivamente de manera lineal un versículo tras otro. Dice un comentarista de los que leía para preparar esta predicación, decía, el Salmo 51 no es como una teología sistemática donde viene el punto 1, 2, 3,
Es más como un jazz, decía el hermano. Ustedes van a ver que él habla del amor de Dios, de la compasión de Dios, habla del arrepentimiento y del perdón, de lo profundo que está sintiendo su pecado David, pero ustedes verán que va y regresa al amor de Dios, regresa a su pecado, regresa a Dios de nuevo. Así que vamos a ver el versículo 3, porque dice, yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Y nos saltamos al 5. Y aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo, no cometí un adulterio, soy de corazón adúltero. No dije una mentira, tengo un corazón mentiroso. No cometí un asesinato, soy un asesino. Como dijo Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Dice, está escrito, no matarás, pero ustedes, dice, si hablas, si le dices raca o tonto o palabras más fuertes a tu hermano, dice, has cometido un asesinato en tu corazón. El arrepentimiento se ve así. No es que, no es un remordimiento de David. Hay veces que nosotros, como decimos, no puedo creer cómo hice esto. ¿Cómo fui a regalarle de esta manera? Ese es remordimiento. David dice, lo hice porque soy pecador. Sí es cierto, Señor. Yo pequé, yo te ofendí porque soy pecador. Hay excusas como la de Adán, ¿no? Que dijo, la mujer que tú me diste. O algunos maridos dicen, no, es que lo hice porque es que mi esposa. O la engañé porque ya ves que mi esposa es bien fría conmigo, Señor. No, pues tú sabes, y la secretaria sí me trata bien. Hay esposos que dicen eso, ¿eh? O lo hice debido a las circunstancias económicas, ¿verdad? Pues hice una pequeña sustracción de recursos de aquí para acá, porque tú sabes, Señor, que las circunstancias están muy difíciles. David no hace esto. David reconoce, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, yo soy pecador. Y aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él entiende lo que hoy los teólogos llaman la depravación total del hombre, que se encuentra en Romanos 1, Romanos 3 también. Vemos que el hombre ha nacido con el pecado. Esta semana hablaba con un señor, ex militar, la semana pasada, y me decía él, no, yo no creo en Dios, decía, soy en cierta forma ateo, quizás agnóstico, decía, pero es que yo no creo lo que ustedes dicen. ¿De qué, Señor? Dicen ustedes que el hombre nació con pecado, eso es imposible, y se enojaba, y está bien enojado conmigo, yo, cálmese, yo no dije nada, usted es el que está hablando, ¿no? Está enojado el Señor, es imposible que el hombre nazca malo. Yo pienso como Rousseau, y Rousseau proponía que el hombre nace inherentemente bueno, pero la sociedad es la que lo corrompe. Le gustaba que usted dice que la sociedad ha corrompido al hombre. Pues claro que la sociedad ha corrompido. No, pero enojado estaba el Señor, digo, y en buena onda después ya tranquilo él, pero está enojado y me dice, no, pues claro que la sociedad corrompe al hombre. Le digo, ok, ¿y quién corrompió a la sociedad en primera instancia? ¿Quién fue? Digo, usted dice que el hombre es inherentemente bueno. La religión, ¿quiénes? No, los religiosos, ok. ¿Y quién corrompió primeramente a los religiosos? Digo, porque si el hombre es inherentemente bueno, pues ¿de dónde salió esa corrupción para que se volviera un hombre religioso por ahí si no existía la sociedad que corrompiera? La verdad es que cuando ves a un niño, ves a un bebé, nadie le enseña a decir mío, ¿verdad? Yo mis sobrinas las veía, se peleaban desde chiquitas, mío, esto es mío, y se enojaban, gritaban. De verdad que yo nunca vi a las niñas, porque viví muy cerca de mis sobrinas, allá en México, nunca vi que mi hermana les enseñara, hoy te voy a enseñar a hacer berrinches, y vas a aprender. No, las niñas venían, pero, ya estudiadas, ¿verdad? Ya venían preparadas para hacer berrinches, ¿no? Y lo sigo viendo, ¿no? Digo, bueno, ahí en mi matrimonio, mi esposa me ha enseñado, ¿verdad? No, y también los... No, pero también nadie me ha enseñado a ser enojón, ¿verdad? También ahí no se lo aprendía a nadie, ahí venía yo también. Bueno, en fin, hermano, ya les cuento más de mi hogar. Pero David sabe que todos venimos ya con esa carga de pecado desde nacimiento. Y David, ¿qué hace al arrepentirse? No dice, pues es que ella, ¿no? Es que soy así. No, es que, pues también Betsabé, ¿para qué anda desnuda, no? Ahí enfrente del palacio, pues también, Señor, tú sabes que uno es débil. No, David no dijo esas cosas.
No, porque pudo haber dicho, no, tú sabes cómo es la carne, porque yo he escuchado hombres que dicen eso. Bueno, no en la iglesia, pero no, allá en el gimnasio, no, tengo unos, la carne es débil, dice uno, no, cálmate. Y como saben que yo soy cristiano, luego me están diciendo, y, no. Sí, claro que sí, pero David aquí lo que dice es, no tuvo la culpa Betsabé, no tuvo la culpa la circunstancia. Es que yo estaba en el palacio, pues sí, ¿para qué andas en el palacio para empezar? Dice, no, yo soy pecador, y soy pecador y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice lo malo porque yo soy pecador, así que si vas a confesar tu pecado a Dios, dile, es que soy pecador, no me quiero ocultar. Pues tú sabes que sí se dieron las circunstancias, Señor. No, si tienes un arrepentimiento genuino, díselo a Dios, dile, ¿qué te puedo ocultar, Señor? Soy pecador y lo hice porque peco. Dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos. ¿Seguro, David? ¿Seguro solo contra ti solo he pecado? ¿Y Urías? ¿No lo mataste, David? ¿Y Betsabé? ¿No la forzaste para tener relaciones sexuales? O si no, la conquistaste a una mujer casada, si es que fue así. ¿Y el bebé David que se murió? ¿Y la nación de Israel que confiaba en ti como líder espiritual? No me digas que solo contra Dios, porque trajiste consecuencias para todos los que te rodean, David. Cuando dice David, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Dios nos está enseñando que el arrepentimiento genuino está centrado primeramente en Dios. Así es el arrepentimiento. Primero miro a Dios. Por supuesto que hay consecuencias y las vas a asumir. Porque muchas veces Dios no te las va a quitar solo porque le pidas perdón. Las vas a asumir muchas veces. Muchas veces van a venir las consecuencias y las vas a asumir como David. Pero el arrepentimiento no está centrado en lo que me duele, sino está centrado en Dios, a quien ha ofendido en primera instancia. A mí me pasa, mis hermanos, que allá en la casa, cuando tengo que pedirle perdón a mi esposa, y sí, hermano, la verdad es que sí, casi todos los días. Yo lo hago porque quiero que mi esposa y yo tengamos una buena relación, ¿no? O sea, tener una buena relación. Oye, Cindy, pues ahí voy, ¿no? Y algo que me ha enseñado el hermano Paul Washer en sus predicaciones, escúchenlas en internet, es como, y el hermano John Piper, como el líder es el principal siervo, el líder es el que tiene que buscar, el líder es el que tiene que modelar a Cristo. Ay, pues ahí voy, ¿no? Y no, mi esposa me está esperando con amor, ¿no? Con una sonrisa. No. Entonces llego yo y quiero que esté bien la situación. Y ahí voy, oye, cielo, perdóname, ¿no? Porque pues sí te hablé mal. Normalmente es por eso, ¿no? Y la verdad es que, ay, hermanos, hace 12 días estaba escuchando la prédica de un hermano que decía, hablaba del Salmo 63, decía, examíname, oh Dios, conforme a tus... examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad. Exactamente, hermano. Entonces decía el hermano, pues si tu esposa te está diciendo que le hablas ásperamente, pídele a Dios que te examine, porque a lo mejor sí es cierto que constantemente lo haces y tú no le has pedido a Dios que te examine siquiera. De verdad que estaba orando yo en la semana, le decía, Señor, examíname, porque sí lo veo. Antes de examinarme, yo no había visto que sí soy medio áspero con Cindy. Según yo soy un pan de Dios, ¿no? Bien dulce y además a la semana, ¿a poco no, hermanita, cómo está usted? Y así soy. Ustedes saben, hermanas, no, ¿cómo está mi hermana? Pero en casa sí soy áspero, y según yo, pues no, sí soy una chulada. A todas las semanas saludo bien, pero ahí mi esposa les cuente. Y dije, no, sí, Señor, si me examinas, y me empezó a examinar el Señor, dije, no, la verdad es que sí. Entonces voy y pido perdón perdóname, porque quiero que las cosas estén bien. Pero muchas veces no pido perdón pensando en Dios. No es, estoy mal y quiero, Señor, contra ti solo he pecado, sino, Cindy, perdóname porque pequé, para que las cosas se restauren. Pero eso no es arrepentimiento, es nada más resolución, querer solucionar el problema. Y ya no les digo más porque luego en la semana mi esposa me dice, ¿pero qué tal el domingo? Me dice. Entonces mejor ya dejo de platicar, hermanos, pero ¿cómo andabas el domingo platicando? No, hermanos, yo solito aquí me hago el jalaquiri, ¿verdad? Solito No, ¿para qué les sigo contando? Pero sí les voy a decir algo, hermanos. Ya ni hablar, la semana va a tocar, pero sí les digo. Muchas veces yo le digo a mi esposa, a ver, las cosas son así. ¿En qué pequé? ¿Te pido perdón? Adelante, se acabó. Y así le digo, y miren, ¿por qué se está riendo? Porque sí lo hago. Le digo, adelante, ya te confesé, te pedí perdón, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que me hinque de rodillas y que vaya? Y así, y lo peor es que así le hablo, ¿no? ¿Qué quieres que vaya de rodillas y que...? No, ya, adelante, ya estamos listos.
no, y ahí mi esposa triste, y no, triste, pues ya te pedí perdón. Y es que yo no me daba cuenta en muchas ocasiones, hermanos, que el arrepentimiento genuino primero empieza con Dios. Cómo me dio de golpes este sermón en la semana al prepararlo, porque decía, perdóname, Señor, porque quiero solucionar las cosas antes de ir contigo. Antes de que se solucione mi relación contigo, quiero pedirle perdón para que las cosas estén bien, pero no te he pedido a ti, porque contra ti solo he pecado. El primero ofendido ha sido tú. Por eso dice David, antes que Betsabé, antes que el niño que murió, antes que Urías, antes que la nación, yo he pecado contra ti, porque tú eres santo. Antes de ofender a otros, te he ofendido a ti, porque tú eres santo. A ti apelo por tu misericordia, porque a ti te he ofendido. No me importan las consecuencias. David perdió a su hijo. No me importa mi reputación si los demás lo saben, porque estoy arrepentido. No quiero ocultarme más, dice David. Está insinuando, ya no me quiero ocultar, porque no me importa mi reputación, no me importan los demás, no me importa si se sabe, me importas tú, me importa tu perdón, me importa mi relación contigo, me importas más tú que los demás. Contra ti he pecado y ante ti he hecho lo malo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te dolió el pecado cometido contra Dios? A mí me duele lo que le hago a mi esposa, que digo, es que ya le hice llorar. Y luego ella es sentimental y yo áspero. Hermano, toda la semana una Magdalena y yo enojado. Bueno, no toda la semana, pero estoy exagerando un poquitín. A lo mejor 1 o 2 días no. Bueno, no, hermanos, pero me duele ver a mi esposa que yo ya le hablé mal y ella es bien sensible. Y yo así, si no le hablé mal y ya la tengo aquí ya triste, no le hablé mal. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que te dolió pecar? Porque tu pecado no fue contra tu esposa, contra tus hijos, sino contra Dios. Nos entristecemos por ofender a alguien que amamos. Nos entristecemos por haber, o a lo mejor porque fuimos expuestos. Alguien nos expuso delante de los demás y ya saben cómo soy pecador, ¿no? Pero hermano, cuando te das cuenta, te voy a decir cuándo cambian las cosas. Cuando te das cuenta que tu propia mano fue la que tomó el martillo y le clavó los clavos a Jesús. Cuando tus pecados lo llevaron en la cruz y lo clavaste y lo levantaste y lo crucificaste. ¿Por qué no murió por los pecados de otros, ni por la culpa de otros, sino por la nuestra? Cuando te das cuenta que tú llevaste a Cristo a la cruz, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Mi esposa es importante, pero no es más importante que Él. Mi pecado la ofendió, pero principalmente llevó a Cristo a la cruz. Mis ofensas, mi falta de arrepentimiento, mi conducta de hermano menor, de querer hacer las cosas a mi manera, lo llevó a Él a la cruz. Yo le clavé los clavos. Yo fui el que le di los golpes. Yo fui el que lo levanté en esa cruz al Señor Jesucristo. Yo fui. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió que tú a Él lo ofendiste, que tú a Él lo llevaste a la cruz, que los pecados no los cargó solamente como una especie de rescate por alguien que estaba perdido, sino por alguien que ofendió a la santidad de Dios? No es que ofendiste a alguien más y viene Cristo a salvarte de la ira de Dios. Te viene a salvar de sí mismo, porque a Él es a quien ofendiste principalmente. Contra ti solo he pecado. Esta sea tu oración, hermano y hermana. He hecho lo malo primeramente delante de tus ojos y yo he llevado a Cristo a la cruz. Así que podríamos estar orando una oración de arrepentimiento que diga así, modelada por el rey David hasta este momento: te pido misericordia porque soy pecador, y antes de pensar en alguien más, es contra ti que he pecado, Señor. Y después llega un momento tremendo de este salmo. Si hay un salmo, hermanos, que habla del Evangelio, es el Salmo 51. Es tremendo. Dice así: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dice, necesito limpieza. El hisopo solamente se encuentra 2 veces en la Biblia. Si ustedes alguna vez han leído acerca del hisopo, solamente hay 2 veces que lo van a encontrar en la Biblia. La primera es cuando se utilizó en la Pascua. Cuando Dios les dijo a los israelitas que tenían que sacrificar un cordero, y con el hisopo iban a mojar el hisopo, después iban a untar los postes de las puertas, para cuando el ángel del Señor, el ángel de la destrucción, le llama así en Éxodo, pase por las casas de los israelitas, pasaría por encima. Eso significa la Pascua, o pasje en griego, pasar encima. Y no iban a ser condenados.
Ese es el primer uso del hisopo en la Biblia. Y la segunda vez que se usa el hisopo en la Biblia está usada en Levítico. Habla de la limpieza de un leproso. Se tenía que usar ritualmente un hisopo, o es una flor, tomar la sangre de un cordero, sacrificar un cordero, tomar la sangre del cordero, untarle al leproso la sangre con el hisopo y el leproso sería limpio de la lepra. Cuando David le dice, purifícame con hisopo, sí sabes qué está diciendo, sí sabes a dónde está llevando. Está diciendo, necesito un cordero que sea sacrificado. Y si te das cuenta, no le dice, esto era un ritual que llevaban a cabo los sacerdotes, porque esto era algo que la ley les exigía a los sacerdotes que hicieran. Le está diciendo, necesito un cordero que sea sacrificado y no necesito un sacerdote. Necesito que tú seas mi sacerdote, Señor. Que tú seas mi intercesor. Que tú seas también mi sacrificio. Que tú seas el que me limpia. Lo que le está diciendo David es, necesito que la sangre de un sacrificio perfecto me limpie de mi pecado y me haga más blanco que la nieve. Él clamaba a Dios para que Dios fuera su sacerdote, tomara hisopo y le limpiara por medio de la sangre de un cordero. Necesito perdón de mi pecado, limpia mi corazón leproso, es lo que está diciendo David. Limpia mi corazón enfermo. Todo este salmo, hermanos, está gritando el evangelio. Ahora, yo quiero dejar bien claro esto, mis hermanos. La Biblia no dice cuánto entendía el rey David del evangelio, hasta cuánto sabía de la cruz, de la resurrección de Cristo. No sabemos exactamente porque la relación no era totalmente, no era el mismo tipo de relación, no era la misma cantidad que tenemos hoy de revelación, pero él sabe que necesita la limpieza de Dios y necesita ser lavado mediante un sacrificio. Dice el versículo 9, nos vamos al versículo 9 ahora, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cuando David pedía que escondiera su rostro de sus pecados, Dios le estaba respondiendo. El profeta Miqueas dice, en Miqueas 7:19 dice, es como si Dios le contestara esto. Dice el profeta Miqueas, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará a las profundidades del mar todos sus pecados. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo Dios a su pueblo, volverá a compadecerse de ustedes, porque Dios es compasivo. ¿Pecaste en algo difícil? ¿En algo vergonzoso? ¿Un pecado recurrente? ¿Pecados que no quieres confesar, que otros no saben? Ve lo que dice Dios en Miqueas 7:19, volverá a compadecerse de ti, hollará tus iniquidades. ¿Sabes qué es hollar las iniquidades? Las va a aplastar, hermano. Va a aplastar tus iniquidades. Dice, sí, arrojará a las profundidades del mar todos tus pecados. Así es el arrepentimiento y así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Él va a aplastar debajo de sus pies al maligno y a tus pecados y va a echar al fondo del mar todo aquello con lo que tú hayas ofendido a Dios, porque Dios no te va a amar más cuando lo obedezcas, ni te va a amar menos cuando más peques. Su amor inagotable, demostrado en la cruz, enseña que cuando tú le pidas perdón, se va a volver a compadecer de ti. El error de Saúl fue no pedirle perdón a Dios, del rey antecesor de David. Pero David, en cuanto se vio expuesto por Natán, dijo, ten misericordia de mí. Ya dejó de ocultarlo. Si Dios te está enseñando un pecado, ya no lo quieras ocultar. ¿No entiendes la historia? Van a venir más y más consecuencias cuando trates de ocultar el pecado. Van a venir otras consecuencias. Los que están alrededor tuyo van a ser afectados. Va a ser afectada la iglesia, van a ser afectados tus hermanos, tu familia, tu esposa, tus hijos, porque no hay arrepentimiento. Pero si vas a Dios, que es compasivo, Dios va a tener misericordia de aquel que vaya y le suplique su misericordia. Todas tus iniquidades serán perdonadas. Es como si Dios le dijera, sí, David, todas tus iniquidades son perdonadas, todos tus pecados son aplastados, todas tus transgresiones arrojadas en el fondo del mar. Dice Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa misma sangre que limpió a David, purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame a mí, Señor. Dile esta mañana, purifícame a mí, Señor. Somos pecadores, no lo niegues, soy pecador, purifícame a mí. Con la sangre de tu Hijo, la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado. Es como si Dios le dijera a David, mi Hijo Jesús cargó todo tu pecado en la cruz. La sangre del Cordero de Dios fue aplicada con hisopo
para lavarte de tu pecado, para hacerte más blanco que la nieve. Así, hermanos, ora esta semana esta oración de arrepentimiento. Ten misericordia, porque soy pecador. Antes de pensar en alguien más, contra ti es contra quien he pecado, y te pido que me limpies con la sangre de Jesús. Por último dice David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. El arrepentimiento genuino clama por una renovación. Si notas aquí, no está diciendo David, detén las consecuencias, Señor. Ni tampoco está diciendo David, ahora sí me voy a aplicar a mi lectura de la Biblia, Señor. Ahora sí, te prometo que ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a caer en adulterio, Señor. Ya no voy a caer en adulterio, nunca más. De verdad, ya no voy a agarrar otra vez, ¿sabe? Nunca, Señor. Ya entendí la lección. Ya no vuelvo a matar, Señor. Ya no voy a ocultar, ¿no? De verdad, mi Señor. Él no dice esas cosas. Él clama una renovación, dice, cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él le dice a Dios, necesito una transformación tuya. ¿Qué equivocados estamos cuando pensamos que podemos nosotros cambiar por nuestros propios medios? Cuando más nos esforzamos, ¿verdad? Voy a esforzar más. Le voy a echar más ganas en mi vida cristiana. Ahora sí van a ver que soy un buen cristiano. Ahora sí va a ver Dios. Ahora sí ya no voy a hacer el mal. Ya no voy a pecar. De verdad, Señor, ya no lo voy a hacer. Yo ahora sí, esta vez sí te lo digo. Ya no voy a ir por otra vez, ¿sabes, Señor? Ya no voy a mentir otra vez, Señor. Ya no voy a hacer el mal. Por ahí no comienza el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con Dios. Te pido de tu misericordia y tú haz un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Comienza con Él. Pídele a Él. No tienes fuerzas, por supuesto que no las tienes. Pídele a Dios. Renueva un corazón recto delante de mí. El arrepentimiento genuino clama por un trabajo de Dios interno en ti. El arrepentimiento de verdad clama por un trabajo, una obra de Dios de limpieza dentro de ti. No puedes cambiar aparte del poder y el trabajo de Dios. Aquí no dijo David, me voy a esforzar. Dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio. Necesito un Salvador que me dé un corazón nuevo, una renovación interna. Mis intentos han fallado, Señor. Necesito un cambio interno que solo tú puedes lograr. Soy quien más ha roto promesas a mí mismo. ¿A poco no, mis hermanos? ¿No te has roto muchas promesas a ti mismo? Sí. Soy quien más se ha ocasionado más daño a sí mismo. Soy quien te ofende más a ti, Dios, constantemente. Estaba escuchando la historia de un hombre, un pastor estaba platicando la historia de un hombre que engañó a su mujer 7 veces. 7 veces había engañado a su mujer. Y va con el pastor. La mujer le lleva al pastor y, pastor, pues mire, 7 veces me he engañado. Y venía el hombre llorando. Venía llorando. Perdóname, le decía a la mujer. De verdad que esta sí fue la última. Le dice la mujer, pues eso me dijiste desde la primera, ¿no? No, esta sí es la última. Ese patrón es de una persona que no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque dice, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí voy a cambiar. No empezó en él. No le pidió a Dios que hiciera una renovación de corazón. Ahora, mis hermanos, si notas aquí, dejar atrás el pecado inicia por la acción de Dios. No es una promesa de dejar atrás el pecado. Repito, dejar atrás tu pecado es una acción que inicia pidiéndole a Dios y es de Dios la acción, crea en mí. No es una promesa de dejar atrás tu pecado. No es una resolución. Ahora sí lo voy a hacer porque vas a fallar. Somos pecadores. Es una petición desesperada de que Dios sea quien te dé un corazón que le honre, nuevos deseos para honrarle. Decía un hermano, una nueva estructura en tu corazón. El remordimiento dice, ¿cómo pude hacer esto? La resolución, como yo le hago con mi esposa, es, ahora sí, la próxima vez, adelante, ¿no? Pedimos perdón y ya la próxima, ¿qué hago para ya no caer en esto? Ahora sí voy a dejar de decir chismes, dicen algunos. Ahora sí voy a dejar de gritar en la casa, dice otro, ¿no? Dice el hombre. Ahora sí voy a ser menos enojona, dice una mujer o un hijo. Ahora sí voy a dejar de la infidelidad, dice alguno. Voy a dejar la pornografía, voy a dejar los engaños, ya voy a portarme como Dios me pide, ahora sí, ya no voy a andar con otros. No, Señor, ahora sí. Esa es una resolución humana. David no pidió perdón para hacerlo bien esta vez, sino apeló a la misericordia, limpieza y renovación que solo Dios podía hacer. ¿Entiendes, hermano? No era la resolución de David, apeló al amor, a la misericordia y al trabajo que solo Dios puede hacer. Así que, hermano, ya, si hay pecados que Dios te está mostrando esta mañana, y le pido a Dios que así sea, porque a mí me ha mostrado muchos, hermano, que Dios nos lleve a sus pies para apelar a su misericordia primero,
pedirle limpieza y pedirle su fortaleza para que Él trabaje en mí lo que yo no puedo hacer. Y entonces, como les decía, vamos de arriba para abajo. Entonces dice David, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Hazme oír gozo y alegría, porque perdí la alegría, perdí el gozo por mi pecado. Estoy indiferente a Dios, estoy apático con los hermanos, estoy apático con mi matrimonio, con mi esposa. Escucho la palabra de Dios y no me importa. A veces la leo y no hace nada en mi corazón. Dice David, hazme oír gozo y alegría. Dame el gozo que perdí, que se regocijen los huesos que tú has quebrantado, Señor. ¿Quién los quebrantó? Dios. Y dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Aquí le está diciendo, Señor, perdí el gozo de tu salvación. ¿Recuerdas el gozo? Para los que son cristianos, para los que no, nunca lo van a experimentar ni entender. Los que hayan nacido de nuevo lo van a entender lo que estoy hablando. ¿Recuerdas el gozo de tu primer amor? La primera vez que conociste a Cristo, la vez que entendiste lo profundo de tu pecado, pero entendiste que había un Salvador. Pero entendiste que había alguien que estaba buscándote desde hacía mucho tiempo, que te había estado mostrando señales de su amor a lo largo del camino, que había bajado a morir por ti para transformarte, para perdonarte, que había resucitado y te iba a dar vida nueva si tú lo seguías y te entregabas. ¿Recuerdas el gozo de tu salvación ese día que le dijiste, sí, Señor? Sí, Señor, te reconozco. Sí, Señor, te acepto. Sí, Señor, perdóname. Sí, Señor, desde ahora en adelante soy tuyo. ¿Recuerdas el gozo de tu salvación? Dice David, lo perdí. Restitúyeme ese gozo de la salvación y sosténme con un espíritu de poder. Si lo perdiste, pídele a Dios, Señor, ¿por qué ya no vivo con ese gozo? ¿Por qué no vivo como el primer día? ¿Por qué no vivo como el día que me entregué a Cristo? Mi pecado y mi falta de confesión, mi vivir a veces como un hijo pródigo, aunque soy su hijo, el vivir a mi manera me ha llevado a este estado donde estoy triste, donde no estoy contento, donde estoy buscando siempre algo diferente, pero necesito que Dios sea el que me restituya el gozo de mi salvación y me sostenga con un espíritu de poder. El arrepentimiento empieza en Dios y el gozo lo puede dar solo Dios, no resoluciones para cambiar. El arrepentimiento comienza solo en Dios. Hermanos, el pecado trae tristeza y quebrantamiento de espíritu. Dios restablece una buena relación con Él y trae gozo. Así que podríamos orar hoy, ten misericordia de mí. Reconozco que pequé contra ti. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús. No puedo provocar un cambio en mí. Necesito una renovación hecha por ti. Dame el gozo de tu salvación. Y por último, hermanos, que mi mirada esté puesta en tu reino y no en el mío. Mira lo que dice David. No puse el texto, pero se los voy a leer. Versículo 13 dice, si ustedes lo tienen, si no se los leo, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe qué está diciendo David? Cuando me perdones, cuando me des otra vez el gozo que perdí, voy a empezar a evangelizar. Voy a empezar a hablar a otros de ti. Cuando restituyas ese gozo que perdí por mi pecado, dice, los transgresores les enseñaré tus caminos y se convertirán a ti. Dice también, entonces en el versículo 14, mi lengua cantará con gozo tu justicia. Volveré a cantar con gozo los cantos. Volveré a cantar con gozo. Volveré a cantarte a ti, volveré a alabarte a ti cuando me perdones mi pecado y cuando me restablezcas. Dice el versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Mis labios estaban sellados. No te quería honrar, no te quería adorar, no te quería cantar, porque mi pecado no había sido confesado. Vienen los cantos y no son nada para mí. Mis labios están sellados, absolutamente sellados, porque no he confesado mi pecado. Mi corazón no quiere alabarlo. Por eso este último punto dice así, cuando arrepientes genuinamente, tu mirada está puesta ahora en el reino de Dios y no en el mío. Dice, ahora enseñaré tus caminos, ahora mi lengua cantará tu justicia, ahora mi boca anunciará tu alabanza. Por último, hermanos, voy a ponerles aquí un modelo de oración de arrepentimiento y está extraída directamente de lo que acabamos de ver. Dice así, Señor, si vas a pedirle perdón a Dios, usa esta oración. Estamos usando el Salmo 51, o usa las palabras del Salmo 51. Dice, ten misericordia de mí. Reconozco que pequé contra ti. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús, como dice 1 Juan 1:7.
No puedo provocar un cambio en mí. Necesito una renovación hecha por ti. Dame el gozo de tu salvación y que mi mirada esté puesta en tu reino, no en el mío. El arrepentimiento, hermanos, no inicia con nosotros, inicia con Dios. Pero tenemos un Dios tan amoroso que no hay pecado que no pueda perdonar a aquel que se acerca a Él. Si has pecado, hermano, si Dios te ha expuesto, si le pides perdón a Dios, no te avergüences de tu pecado. Si Él ha hollado los pecados y lo ha echado al fondo del mar, ¿quién te puede avergonzar? ¿Quién te puede condenar? Si Él es el que justifica, ¿quién te puede acusar por pecados que hayas cometido? ¿Quién te puede decir, tú no estás apto para la obra de Dios? Tú no eres digno para hablar de la palabra de Dios. Tú ya no puedes cantar alabanzas. ¿Quién lo puede decir? Si Dios es el que me ha justificado y me ha perdonado, y contra Él, solo contra Él he pecado, y Él ha mandado a su Hijo para morir por mí, y mis pecados están enterrados en el fondo del mar, Él me ha restaurado, hermanos. Él te ha levantado. Él te va a dar el gozo si se lo pides, el gozo de nuevo de su salvación. Él te va a cambiar y te va a limpiar y te va a dejar más blanco que la nieve. Y aquí no hay poder humano que te diga, tú no puedes, tú eres un mal cristiano, tú eres un mal creyente. Él es el que me justifica. Él es el que murió por mí. Él es el que me levanta y me da el gozo. Y puedo hablar de su palabra porque Él me ha restaurado. Yo no soy digno de nada, ni nunca seré digno. No caigas en la trampa de pensar que ahora tienes que aportar bien mucho tiempo para poder ser útil para Dios. No es cierto. Vas a ser útil para Dios porque Dios dice, te va a abrir los labios para que hables de su palabra, para que cantes de sus alabanzas, porque es Él el que te ha perdonado. Aquí no importa el juicio humano, sino el juicio de Dios, y Dios ha juzgado a su Hijo en la cruz para que tú seas el beneficiario de su perdón y restauración, de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento inicia en Dios, y cuando vayas a Dios vas a ser restaurado y restaurada, hermana. Vas a ser restaurado y levantado, y Dios va a levantar tu cabeza, y van a venir consecuencias, por supuesto, de tus pecados, pero Él va a estar contigo también. ¿Quieres pasar las consecuencias solo? Buena suerte, ¿verdad? Yo no quiero estar solo. Yo quiero pedirle a Dios que se compadezca, que tenga misericordia. Le reconozco que soy pecador, pero que Él me ha limpiado. Yo no puedo provocar un cambio. Te necesito, Señor, dame el gozo y pon mi mirada en tu reino, no en el mío. Cuando David estaba poniendo su mirada en el reino, pues él tomaba a las mujeres que quería, hacía lo que quería, pero cuando fue perdonado ya no. Dijo, ahora yo pongo mi mirada en tu reino. Haz que yo hable de tu reino, de tus alabanzas, de tu justicia. Por último, mis hermanos, cerramos otra vez con esta imagen que ya conocemos. Esa línea que va descendente es esa conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. David se dio cuenta. Si te estás dando cuenta, dile a Dios, Señor, entiendo que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y tenemos arriba la santidad de Dios, estás muy lejos de mí. Pero conozco que Cristo murió por mí, que Él es mi Salvador. Puedo confiar en Él. Soy restaurado por la fe en Él. No te vayas otra vez con ese engaño de, ahora pórtate bien para que Dios te reciba. Te recibe bien porque eres su hijo si has confiado en Cristo. Punto. Jamás te va a amar más si le obedeces o te va a amar menos si pecas. Te ha amado eternamente porque te ama en Cristo. Hace rato les estaba platicando una historia a mis hermanos que escuché en una prédica de un hermano que decía que a su niña en la escuela le dijeron, su niña es muy inteligente, pero la pasaron a exponer al frente y se le olvidaba a toda la pobre niña, todo, y la niña es bien inteligente, dice, mía, se le olvidaba a toda la niña pasada, y luego los alumnos, ya saben, ¿no? Ja, jijiji, y la pobre niña temblando y todo se le olvidaba. Y ya cuando llegan las calificaciones dice el papá, a ver hija, pues, ¿qué onda con las calificaciones? No, papá, es que me pongo nerviosa. Y el papá va a hablar con la maestra, y la maestra le dice, no, pues su hija es muy inteligente, la verdad es que se pone nerviosa, la presión. Y el papá dice, ¿qué hago? Total que la maestra le dice, señor, le voy a poner 10 a su hija. En todo el curso. Y acaban de comenzar, ¿eh? ¿Cómo? Sí, tiene 10. Ya tiene 10, haga lo que haga, tiene 10 ya, tiene 10. Cerrado. Cuando el hermano contaba la historia, dije, ¿dónde estaba esa maestra cuando yo era niño, verdad? Dije, amén, dije, una maestra de esas, dije, pero no, a mí me tocaron de los otros, ¿no? de la vieja escuela. Pero resulta que manda a la escuela a la niña otra vez. Bueno, la niña destacaba de todos los demás alumnos. Bueno, ya tenía el 10,
pero hacía las exposiciones, las tareas mejor que todos los demás, porque era una niña inteligente. ¿Qué cambió? Que ella sabía que no tenía que ganarse el 10, ya estaba ganado. No tenía que hacer algo para lograrlo, no tenía esa presión, me están viendo. Así pasa con el Evangelio. Cuando sabes que Dios te ha restaurado, cuando llega el arrepentimiento genuino, ya no tienes que quedar bien con otros. No te tienes que excusar. No, es que yo soy así, es que Betsabé andaba desnuda. No tienes que excusar. Yo tengo el 10. Yo tengo la justicia de Cristo. No tengo esa presión de vivir como en santidad. Él vivió en santidad por mí. Y ese amor y esa santidad de Dios me va a ir transformando desde adentro a mí. Gracias a lo que Él hizo por mí en la cruz. Vamos a orar, y esta oración, pues, vamos a dejar que Dios nos guíe a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, ten misericordia de nosotros, te pido. Reconocemos que tú eres un Dios lleno de misericordia y de amor, que hemos pecado contra ti principalmente. Yo te lo reconozco, Señor. Eres tú el principal receptor de mis ofensas. Te pido, Señor, que me limpies con la sangre de Jesús. Te pido que esta sea una oración de todos nosotros, porque no podemos provocar un cambio en nosotros, sino necesitamos una renovación, un cambio. Lávanos más y más de nuestra maldad. Danos el gozo de tu salvación, que hemos perdido ese gozo que teníamos cuando te conocimos. Te pido, Señor, que nuestra mirada como iglesia y como individuos esté puesta en tu reino, no en el nuestro. Te ruego, Señor, que así sea. Enséñanos a arrepentirnos de corazón, según el modelo que tú nos dejaste. Gracias, porque vemos cómo restauraste a David y cómo vas a restaurar a cada cristiano que te lo pida. Te lo ruego y te agradezco en el nombre de Cristo. Amén.